predica lo que da es consejo. El que el pastor ponga es para dar consejo. No es para maltratar la iglesia. No es para herir al hermano. No es para hablar cosas aquí de las que a lo mejor usted le ha notificado a alguna otra persona que después venga y hable de eso. No. La palabra de Dios es un consejo. Y el apóstol Pablo lo utiliza a sí mismo para los del libro de Filipenses. Y le dice a la iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: haced todo sin murmuración y contiendas. Haced todo sin murmuración y contienda. Padre, te doy gracias por esta palabra buena, riquísima. Por esta palabra hermosa, preciosa, que nos concede, que nos las has dejado a través de hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribirla, para que hoy los que lo leemos podamos recibir de ello una enseñanza, podamos recibir cosas buenas, podamos recibir corrección, Señor, exhortación y consejo para el buen camino que llevamos sobre este lugar que vivimos aquí en la tierra, porque somos peregrinos aquí. Mi hogar celeste está allá en el cielo. ¡Aleluya! Padre, gracias por esa buena palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, pueden sentarse. El apóstol Pablo tiene la confianza y la certeza y la seguridad de poder darle estos consejos, porque él conoce las escrituras. Es bueno conocer las escrituras para saber que de ella nosotros vamos a aprender, para saber que de ella es como un espejo, que te vas a ver en ella y te vas a ver tú mismo. Y entonces el apóstol Pablo utiliza esa expresión para que aquel pueblo allá de los filipenses, la iglesia de Filipos, puedan comprender y entender que no hay nada mejor que alejarse de la murmuración, porque esto trae contienda, división, trae enojo, trae una molestia, hermano, que puede hacernos daño individualmente y colectivamente. Porque cuando murmuramos lo que hacemos es susurrar, refunfuñar, gruñir, hablar entre dientes. Dios mío, mis hermanos, cómo no lo soporto. Y entonces, sí, el que murmura tiende a hablar así. Y tú dices, ¿qué dijiste? ¿Cuántos de nosotros no tenemos hijos que los regañamos y el niño empieza? Y tú le dices, ¿qué dijiste? Repite lo que dijiste. Esa es la acción de murmurar. Y entonces el que murmura critica, el que murmura despelleja a otro, se mete en vida ajena, habla mal de otro. Yo no voy a decir que ustedes murmuran, yo les voy a decir a ustedes que se cuiden de no murmurar. Mire, el murmurar son comentarios que uno hace de una persona que no está presente. Siempre que murmuramos, la persona no está presente. ¡Vamos, Dios! Porque no queremos del cual murmuramos que se entere de lo que yo estoy diciendo. ¿Ok? Pero la finalidad de nosotros murmurar es de hacer daño o de molestar. No se olviden de eso. Ok. Y el apóstol Pablo, sabiendo sobre esa situación anteriormente en el libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 10 y el verso 10, Pablo vuelve a decirle a los corintios, como así le dijo a los de Filipos: no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. En primera de Corintios, Pablo les habla que no murmures, pero también les habla de unas personas que murmuraron y perecieron. Dice, hay unos ejemplos de personas que murmuraron y les vinieron muchas consecuencias malas. ¡Aleluya! Y entonces Pablo les hace ver: no murmuréis, no refunfuñe, no gruña, no hable entre dientes, no critique, no despelleje a otros, ¿verdad? No te metas en la vida ajena, no hablen mal de otros, ¿ok? Porque esto lo que provoca es gracia, es hacer daño, hermano.
La murmuración lo que provoca es hacer daño, molestar a otros. Y entonces, en esto nosotros podemos ver que este apóstol Pablo, cuando habla a los de Filipo en el capítulo 2, el versículo 12 y 13 de ese capítulo 2, nosotros vamos a ver las palabras de elogios que le da a esa congregación por su conducta como cristiano. Y ahí vemos en el libro de Filipenses capítulo 2, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Luego más adelante brincamos al versículo 12, donde dice: por tantos, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Luego es que vemos esa otra exhortación que dice: hacer todo sin murmuración. Ve que lo elogia, ve que elogia a ese pueblo, a esa iglesia, de sus buenas acciones, y que no tanto, el apóstol Pablo dice, no tanto en mi presencia, también en mi ausencia. Qué lindo cuando usted puede obedecer ante la presencia del que lo dirige, como en la ausencia mientras no esté. Aleluya. Yo tenía un jefe que cuando salía de la oficina me llamaba y me decía: Nancy, coméntame, ¿cómo están los compañeros en el trabajo? ¿Están trabajando? Y yo como cristiana, imagínate lo que yo le contesté: no están trabajando, están chismeando, están en la cocina, no están haciendo trabajo, están fuera de la oficina, están en otra oficina. No, yo le dije: ellos tienen el mismo comportamiento cuando usted está también presente. Nada más. Y una cosa, él me dice: wow, Nancy, a mí me sorprende cómo tú me contestas. Porque yo no estoy para murmurar, ni para criticar, ni para señalar, ni para refunfuñar, ni para susurrar, ni para criticar, ni hablar entre dientes. Usted está aquí como luminares en este mundo. Usted está aquí como gente que da testimonio, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. ¿Ok? Y entonces el apóstol Pablo sigue hablando. Y entonces encontramos lo que yo les acabo de decir de 1 Corintios capítulo 10 y verso 10. Pablo conocía que la murmuración hace daño. ¿Cuántos conocen que la murmuración hace daño? Eso es bueno. Anteriormente se lo había dicho también tanto a los de Filipo como a los de Corintios, hermano. Y entonces, si yo entiendo que la murmuración hace daño, yo debo de cuidarme. No tan solo yo murmurar, sino del que viene a murmurar conmigo, que viene donde mí. Porque en la traducción castellana, esa palabra de murmurar, se le dice que es un chismoso. La palabra hebrea, murmurar, lo que significa es difamador. Que lleva cuentos, que no lleva verdades. Porque muchas veces en parte es verdad y lo otro no es verdad. Así que cuídese. Así que nosotros no debemos de hablar entre dientes. ¡Aleluya! Para manifestar algo que no nos gusta o alguna cosa. Entonces el que nos ve dice: ese está protestando. ¿Qué te pasa, mi hermana? ¿Qué te pasa, mi hermano? Que te oigo como medio raro, porque es que te oyó. Y entonces ahí viene la habladuría, ahí viene la murmuración. Es que no me gustó lo que dijo el pastor, es que no me gustó lo que hizo, es que no me gustó que pusiera ese hermano, es que a mí no me gusta cómo dirige, cómo canta, a mí no me gusta cómo lidera. Y entonces la persona dice: pero ¿por qué tú hablas así? Y entonces viene la persona y dice: pero tú no te has dado cuenta lo presumido que es, lo altanero que es, lo altivo que es, se cree que lo hace mejor, se cree
de otro. Y entonces la otra que escucha dice, oye, ¿verdad? No me había dado cuenta. Lo que tú dices me ha abierto los ojos. Bendito Dios de la gloria. Bueno, Ay, papá. ¿tú sabes que murmurar es hablar de alguien a sus espaldas? Aleluya. La conversación que hablamos en murmuración es un perjuicio para una persona que está ausente, porque no se puede defender. Ahora, Vamos Dios, aleluya. el apóstol Pablo habló en 1 Corintios capítulo 10 verso 10, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Usted sabe de quién se está refiriendo el apóstol Pablo en ese versículo? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Para que nosotros entendiéramos que todo lo que vivió el pueblo de Israel en aquel entonces es un ejemplo para nosotros. Por eso dice, no murmuréis como algunos de ellos que murmuraron y perecieron. La murmuración, consecuencia que trae es muerte. Vamos Dios. Siga, el que le guste murmurar, siga murmurando para que usted vea que le va a venir la muerte. También como al justo. Pero después de la muerte que usted va a saber. Aleluya. Al murmurador le va a venir el castigo eterno, que es la condenación de ir al infierno. ¿Y cuántos quieren ir al infierno? Yo no, ni usted tampoco. Aleluya. Para eso estamos aquí, para corregirnos, Amén, amén. para ayudarnos, Sí, Señor. para seguir hacia adelante, para Amén. caminar derecho, no torcido. Ay, Dios. Porque el que es torcido no puede entrar por la puerta estrecha. Porque la Biblia dice que la puerta estrecha es la que te conduce a la vida eterna. Y torcido no cabe. Tiene que estar derecho, firme, hacia el frente. ¿Ok? Así que el que es torcido puede entrar por la puerta ancha porque va a caminar ahí. Pero esa puerta ancha te conduce a la muerte, a una condenación. Y yo quiero entrar por la puerta estrecha. ¿Cuántos quieren entrar por la puerta estrecha? Pero la Biblia me habla, te voy a dar unos ejemplitos nada más, porque si te llego a dar mucho, como los hay, no los saldríamos de aquí. Pero te voy a dar en un momento dado. Voy a buscar aquí la Biblia, en el libro de Éxodo, el libro de Números, el libro de Deuteronomio, nos da mucho ejemplo de lo que el pueblo murmuró durante ese desierto camino a la tierra que fluye leche y miel. Cuídate usted y me cuido yo, porque yo también voy por un camino, voy por un desierto, voy por un peregrinaje, porque a donde yo voy es un lugar donde va a haber gozo, paz, felicidad y una comunión con el Papito Dios. Con el Dios que envió a su Hijo a salvarnos. Y entonces durante ese camino puede que haya momentos como le sucedió al pueblo de Israel. Cuidemos, y el pueblo de Israel en un momento dado, mientras iba por el desierto, cuando salieron de Egipto, que Dios los sacó con mano poderosa, que Dios los libró de la mano de Faraón, de la servidumbre en el cual vivían. Dios los sacó porque vio la presión que estaba recibiendo el pueblo en aquel lugar. Vio cómo aquel pueblo sufría y vio cómo aquel pueblo le clamaba y clamaba. Y Dios dijo, voy a sacar a mi pueblo. Me he acordado de mi pueblo, que salga de ese lugar, porque hay un lugar que yo le tengo prometido desde los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob. Y es el momento ya de extenderle la mano y que salgan con mano poderosa. Hermano, y sucedió que en el libro de Éxodo capítulo 14, cuando los israelitas tenían que cruzar el Mar Rojo luego de haber salido de Egipto, y ellos salieron de Egipto contentos, alegres, entusiasmados, porque salieron de una servidumbre, de una esclavitud, de una opresión muy fuerte, de tal manera que ya el faraón que había en Egipto ya no conocía el pueblo que había entrado a través de José, que era su hermano. Y como fueron cambiando de rey, y se fue este y se fue el otro, y murió aquel y murió el otro, pero llegó uno que no lo conocía, y lo que hizo fue que le apretó más duro el trabajo. Y entonces ellos se sentían opresionados. Pero llegó la mano de Dios sobre de ellos, como ustedes conocen, hasta las 10 plagas, esta y la última, la muerte de los primogénitos. Y allí salió el pueblo, después de eso salió el pueblo de Israel de Egipto. Y mientras iban por el camino, sucedió que encontraron el Mar Rojo de frente a los egipcios, Faraón que se había arrepentido de haberlos dejado ir, y fue tras ellos.
al frente el Mar Rojo, atrás los egipcios. Y cuando el pueblo se dio de cuenta que estaban en obstáculo, Mar Rojo, egipcio atrás. Y cuando se dieron de cuenta de esa situación, le dijeron a Moisés, mire cómo protesta la gente, que la gente protesta. Cuidado con usted con lo que proteste. Y entonces dijeron, y cuando Faraón se hubo acercado, voy a ir al 11, y dijeron a Moisés, no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que murmuramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir? Siempre hay un grupo así, déjanos servir a los egipcios, porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El pueblo quejándose, Dios sacándolos de ese lugar de servidumbre, de sufrimiento, de dolor, viendo la nube de Jehová que estaba sobre ellos de día y la columna de fuego de noche. ¿Quién ponía esa columna de nube sobre ellos en el desierto? ¿Quién ponía esa nube de fuego, esa columna de fuego en el desierto sobre ellos? Si no era un ser maravilloso como el que tú y yo conocemos, que se llama Dios, Jehová de los ejércitos. Amén. La Biblia me dice que él es mi guerrero, ese es su nombre. ¡Aleluya! ¡Mi guerrero! Y entonces ese es el que le ayudaba durante el desierto, pero vino la queja. ¿Y quién no se queja? Aleluya. ¿Hay alguno aquí que se queja? Yo me he quejado. ¡Aleluya! Pero ¿cómo es tu queja? Eso es lo que tú debes de escudriñar. Y este pueblo se quejó de tal manera que le decía a Moisés, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. Yo conocí un cristiano que, por supuesto, perseveraba en la iglesia y me dijo, mejor es estar en el mundo que estar en el Señor, porque en el mundo yo estaba mejor que ahora que estoy en Cristo. Una queja que yo te voy a decir que cuando tú te quejas, no importa de quién te queje, te estás quejando de Dios. Por eso tienes que tener cuidado con la murmuración. Porque si te molesta el líder, si te molesta el pastor, si te molesta la esposa del pastor, si te molesta todas esas cosas, ni te quejas, tú vas a estar quejándote contra Dios, porque el que Dios puso aquí fue ese hombre, fue esa mujer para que te ayudara. Y te estás quejando de lo que Dios hizo para contigo, con estos hombres que están esforzándose para ayudarte, para seguir hacia adelante, para que alcance el cielo, para que no tengas temor de las malas noticias, para que entiendas que Dios está contigo y que Dios es poderoso para socorrerte, aunque no importa cuál sea la circunstancia. Y entonces este pueblo murmura, y lo vemos aquí. Luego vamos a brincar al versículo 31 del libro de Éxodo, capítulo 14, que dice así: y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temía a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Cuando el pueblo vio, mire, nosotros somos más que bienaventurados, que creemos sin ver. ¡Aleluya! Somos bienaventurados. El pueblo se maravilló cuando Dios hacía algo. Pero mientras Dios no hacía nada, y venía la necesidad, y venía la situación, se quejaba. Quejón. Mire, le quiero decir algo, bueno, después se lo digo. Pero algo quiero decirle. ¡Aleluya! Cuando el pueblo vio la liberación que Dios les dio a través de aquellos egipcios que lo estaban persiguiendo, que ya ellos sentían que iban a morir porque estaba el Mar Rojo y no podían cruzarlo, y porque venían los egipcios y sabían que iban a atacar contra ellos. Pero cuando ellos vieron la mano poderosa en aquel Mar Rojo, que luego que ellos pudieron pasar, cuando aquellos egipcios quisieron imitar lo que los hebreos, lo que los israelitas habían hecho, ustedes saben que la Biblia habla que toda aquella multitud de los egipcios murieron ahogados juntamente con sus caballos en aquel lugar, mientras el pueblo de Israel cruzó y llegó en vida al otro lado. Los egipcios murieron todos. Y eso hizo que el pueblo de Israel se tuviera mucho gozo, temieran a Dios en gran manera, creyeran en Dios. Qué bueno usted que ha creído sin haber visto.
Yo he creído en Dios sin haber visto. Pero sí tenía una necesidad. Y aunque yo no he visto a Dios ni usted lo ha visto, yo sabía que Él me había ayudado. Yo sabía que Él me había sacado hacia adelante. Yo sabía que Él me había rescatado de donde yo me encontraba. Porque yo me encontraba sin rumbo, sin fe, sin esperanza, sin consuelo, sin ayuda, sin papá, sin mamá, sin hermanos, sin nadie. Yo dependía de la misericordia de otro. Cuando tenían misericordia de mí, a mis 17 años, desesperada, angustiada, sola, no tenía donde dormir, qué comer, no tenía nada porque vivía en la calle. Dios se apareció. No tengo que Señor. Aleluya. lo que ha hecho por mí. No lo he visto, pero entiendo que hay un Dios muy grande. Maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Desde ese día, ya la semana que viene cumplo 63 años. Y ustedes me verán de esa edad. Pero yo tengo 17. Me siento de 17. Pero una cosa quiero decirles. Que desde ese día que me convertí en 1974 hasta el 2019, yo he podido comprender y entender que yo tengo un Dios maravilloso. Que se apiadó de mí cuando yo no merecía esa misericordia. Porque esa misericordia Dios no la brinda por su infinito amor. Porque ninguno de ustedes ni yo somos merecedores de esto. Pero esa misericordia que son frescas cada mañana nos hace a nosotros abrir los ojos para poder luchar en el día que abrimos los ojos. Nos da la fuerza para poder luchar, para vencer, para triunfar, para poder conquistar y seguir hacia adelante. Porque no son mis fuerzas, son las de Jehová. Y si la presencia de Jehová no va contigo, no vas a hacer nada. Por eso cuando mi esposo se enamoró de mí, ay, como mi corazón se mueve. Aleluya. Porque él anhelaba la presencia de Dios cuando se enamoró de mí. Gloria al Señor, aleluya. Y me decía, le he pedido a Dios que tú seas mi compañero. Y una cosa no podemos dudar, es que si confiamos en Él, Él lo hará. Porque Dios tiene planes para contigo, sea joven, dama, adulto, caballero. Yo todavía a mi edad, yo sé que Dios tiene planes conmigo. Y Él me aquí, envíame a mí. Y mientras el día dure, trabajaré. Y mientras tenga fuerza, trabajaré. Y no importa lo que tenga que hacer. Mire, estuvimos en un sitio donde un niño cumplía años. Y todas las personas en una esquinita. Y yo dije, ¿cómo? Yo voy a venir a un parque a quedarme sentada. Y cogí, me fui con los nenes a mojarme el chorrito. Pero no sabía que el agua era tan fría. Aleluya. Dios mío, pero me deleité con ellos. Y vinieron y me mojaron. Y vinieron y me tiraron agua. Y las hermanas, mira, no le falte respeto. Y yo, no, yo quiero ser como niño. Aleluya. Yo quiero divertirme como hecho. Dios tiene propósito contigo, por eso cuídate de la murmuración. Aleluya. Y entonces, luego de esto que sucedió en el pueblo de Israel, que se quejó, mejor no hubiéramos quedado en Egipto. Mira cómo vamos a morir en el desierto. Mira lo que los egipcios van a hacer conmigo. Mira cómo va a hacer con nosotros. Pero Dios le mostró que cuando Él tiene propósito contigo, los cumple. Amén. Cuidado con la murmuración. ¿Por qué? Porque más adelante vemos en el libro de Éxodo, capítulo 15 y verso 22, que encontramos aquí una situación 15, verso 22. Para ir rápido al verso 22, cuando el pueblo de Israel, luego que pasan por el desierto, cruzan el Mar Rojo, llegan a un lugar donde después que salieron del Mar Rojo, llegaron al desierto de Sur y allí tuvieron 3 días caminando por el desierto, pero sin hallar agua. Y cuando llegaron a un lugar que se les llamó Mara, y no pudieron beber las aguas porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Y entonces aquel pueblo murmuró contra Moisés.
Mire, hermano, el pueblo murmuró contra Moisés. ¿Qué hemos de beber?, le preguntaron a Moisés. Pero qué lindo cuando usted le llega la murmuración y detiene la murmuración. Aleluya. Qué lindo cuando a usted le llega la murmuración y detiene la murmuración. Vamos a orar a Dios. ¿Vienes a hablar de tu hermano, de tu hermana, de tu pastor? Mire, detenga. Vamos a orar. Moisés escuchó la murmuración y oró a Dios. Y Dios le habló y le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Oigan bien, vamos a ir a Éxodo capítulo 16, el verso 2 y 4. Este es el consejo que está dando el apóstol Pablo a Corintios. Acuérdense de lo que le pasaron al pueblo de Israel en el desierto, que ellos murmuraron, y vamos a ver ahorita qué fue lo que le pasó. Capítulo 16, el verso 2 y 4. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Esto es cuando Dios le manda maná al pueblo porque se estaba quejando de que tenían hambre. ¡Aleluya! Y ante esa murmuración prefirieron haber muerto en el desierto, en Egipto, olvidándose de las grandezas que Dios ha hecho con ellos desde que salieron de Egipto. Mira, Dios te salvó a ti, me salvó a mí. No te olvides de donde Dios te sacó. No te olvides de lo que Dios ha hecho. Porque más fácil es abrir la boca cuando viene la necesidad, cuando viene el problema, cuando viene la enfermedad, hermano, que cuando está la bendición ahí de Dios. No abres la boca para decir, Cristo me salvó, Cristo viene pronto, Él me trajo salud a mi vida, Él trajo salvación a mi vida. Somos lentos para testificar, para hablarle a otros lo que Dios ha hecho, de sus maravillas con nosotros. Pero cuando nos sentimos necesidad, tenemos problemas, tenemos situaciones, hablamos rápido. ¡Aleluya! Hablamos rápido, hermano. Tengamos mucho cuidado con la murmuración. Y vemos aquí que luego en el verso 7 de ese mismo capítulo 16, y en la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Quiere decir que cuando tú murmuras, el pastor no te oye, de quien está murmurando te oye, pero mira, hay un Dios que te ve. Aleluya. Hay un Dios que te oye. ¡Aleluya! Tiene que, no, a veces hablamos y hacemos cosas olvidándonos de que hay un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo ve, que todo lo oye, que donde quiere estar. Y nosotros a veces actuamos como pensando que Dios está dormido, cansado, que está agotado, que está atendiendo a mucha gente, que te ha descuidado, que se ha olvidado de